El 2 de septiembre de 2015, un niño de 3 años llamado Aylan Kurdi apareció muerto en una costa turca y 240 días después, 480 niños y niñas han seguido la misma suerte, una media de 2 al día según la Organización Internacional de Migraciones. Aquello en octubre de 2015 generó una reacción solidaria de los corazones de los ciudadanos y también de los políticos, y en este caso se alcanzó poco después un compromiso por parte del Estado español de acoger a 8.023 refugiados y refugiadas sirias procedentes de esta reciente crisis migratoria, que no es la única, de los cuales hemos acogido solamente en este caso a 18. Pero desde entonces hasta ahora había un cambio en el discurso y un cambio en las dinámicas, como usted bien conoce. Los centros de acogida se han convertido en centros de detención. Save the Children nos habla de más de 1.000 niños y niñas encerrados, muchos solo en Moria, en Lesbos. Los que no serán expulsados llevan más de un mes durmiendo en el barro raso, en los campos de Idomeni. Y entendemos que esto no se trata solamente de una crisis migratoria reciente, estamos hablando de una verdadera crisis civilizatoria. Cuando observamos que la mayoría de las personas refugiadas de esta crisis proceden de Siria, de Irak y de Afganistán, esto nos habla de una política mal llamada de defensa de los últimos años, de intervenciones militares en Oriente Próximo con fines claramente espurios y consecuencias durísimas. Tenemos una crisis civilizatoria también porque hemos convertido a las fronteras en muros y a los muros en fosas, con unas políticas de inmigración y extranjería absolutamente inmisericordia y carentes de todo tipo de sentido de los derechos humanos. Hablamos de una crisis civilizatoria por el incumplimiento reiterado de la normativa internacional y de las obligaciones de los Estados firmantes de toda la normativa internacional en materia de derechos humanos relativa a asilo y refugio. Hay una lista enorme de cosas que hemos incumplido como Estados pertenecientes a esta Unión Europea en cuanto a nuestras obligaciones respecto a los tratados que firmamos. Andalucía, que es lo que nos lleva aquí, es escenario también de ese desastre, es también escenario de esa crisis civilizatoria. Cuando desde nuestras bases militares, y eso lo conozco porque lo he vivido, salían esos aviones preñados de bombas que provocaban catástrofes al otro lado del Mediterráneo. Cuando en nuestro propio territorio tenemos un CIE cuyas condiciones son durísimas y sé que es competencia del Estado, pero también es verdad que como están en nuestro territorio deberíamos implicarnos, y así lo propondremos a través de una PNL, en la mejora de esas condiciones y sin duda a largo plazo en la prohibición y el cierre de todos los CIE. Este territorio también de esta crisis civilizatoria por el recorte continuado de las políticas de cooperación internacional, un 57% de recorte en Andalucía desde 2010 a 2016, y por tenemos en nuestro territorio hasta una fábrica de concertina. Somos el sur del sur, somos la última frontera y deberíamos tener una voz fuerte y clara, una voz propia y asumir esa responsabilidad histórica como pueblo en esta crisis civilizatoria. Y no debe ser, creemos, un debate frío sobre competencias, porque las competencias evidentemente están claras, las responsabilidades políticas también. Pero también entendemos que quienes solidariamente han ido a Lesbos sin preguntarse cómo llegar, que los bomberos sevillanos que se desplazaron hacia allí, a los que admiramos todos y todas en esta Cámara, no se preguntaron si eran competentes o no para hacer algo, para actuar, porque aparte de conocimiento de las competencias tenemos sangre en las venas en Andalucía. Y claro, cuando hemos tomado parte, eso sí, en conflictos internacionales donde había vulneración sistemática de derechos humanos, como es el caso de Marruecos y el Sáhara, pues la reacción no ha sido satisfactoria. Andalucía ha tenido una voz muy clara de apoyo a Marruecos en ese conflicto. Andalucía no ha denunciado las violaciones sistemáticas de derechos humanos en los territorios ocupados y respecto a la población saharaui en su propio territorio. No se nos olvida la crisis de gobierno abierta cuando no permitieron ustedes que su vicepresidente entonces visitara los campos de refugiados. Pero es que el señor Jiménez Barrio llegó a decir que la posición que tiene Andalucía es la que tiene España, y para España y Europa es absolutamente indispensable la tarea de colaboración que hace el Reino de Marruecos para garantizar la seguridad de las personas de nuestro territorio. Y esto es una cita textual. El otro día, casualmente, el director general de Políticas Migratorias hacía referencia a Marruecos cuando hablaba en contra del Tratado de la Vergüenza, que usted se ha manifestado en contra, yo también lo hago, con Turquía, y decía, es retranquear la frontera
y es hacerlo previo pago, exactamente igual que llevamos haciendo con Marruecos durante décadas. Y eso no lo digo yo, lo dijo el director general de Políticas Migratorias. Por eso nos preocupa que cuando de verdad hayamos tenido que comprometernos lo hayamos hecho en una dirección que no nos gusta. Usted ha rechazado abiertamente el acuerdo de la vergüenza con Turquía. Ha dicho, no me representa esta Europa. Lo comparto con usted, a mí tampoco me representa. Pero es que, lastimosamente, Turquía es la Marruecos del Este. Y es bueno ser mujer de una sola palabra, señora Díaz, también en estos casos. Con Marruecos antes y ahora, y con Turquía ahora también. ¿Qué vamos a hacer nosotros al respecto? No vamos a enredarnos en un debate sobre competencias. Podemos tomar la iniciativa y creemos que debemos hacerlo. Muchas gracias. Señoría, tiene la palabra. Vale, con el tiempo que tengo voy a pasar directamente de la poesía a la prosa. Nos alegramos de conocer hoy que 25 personas solicitantes de asilo van a llegar a nuestra tierra, van a llegar a Andalucía. Nos ha comunicado que había 150 plazas ofrecidas por parte de los albergues de Intrujovem, también es la primera noticia que tenemos, pero nos gustaría saber esa tercera cosa que ha comentado de que ponemos a disposición de las personas refugiadas todas las instalaciones que tenemos en Andalucía. Nos gustaría estar más preparados, nos gustaría al menos saber que hay voluntad de prepararse mejor. ¿Cuántas plazas estamos en disposición de ofrecer? Porque, claro, no es lo mismo tener capacidad de ofrecer 5.000 plazas que tener capacidad de ofrecer 7.000. En función de eso, pues podremos acoger más y mejor. ¿Dónde están esas plazas? Porque, claro, no es lo mismo que haya 100 plazas en Lucena y 30 en Jerez, y si las hay, pues deberían saberlo los ayuntamientos de esos municipios, y no nos consta que se hayan tenido reuniones con los alcaldes y alcaldesas de los municipios en los que se va a acoger a las personas solicitantes de asilo y refugio, especialmente a esos municipios que son de varios partidos y organizaciones que están en la red de ciudades refugio. No sabemos si ha habido esa conversación, esa comunicación. Si hay una previsión del coste y de las partidas, de dónde se van a sacar, de qué fondos europeos se van a sacar para realizar en condiciones óptimas este acogimiento. Si estamos preparados, como se repite en varias ocasiones, pues deberíamos saber la respuesta a estas preguntas. Y lo único que conocemos a ciencia cierta es que hay un grupo de WhatsApp entre la Dirección General de Políticas Migratorias y las organizaciones no gubernamentales que no se reúne desde octubre, poco después de la muerte de Aylán. Nos parece que quizás pueda ser insuficiente o que podemos avanzar, desde luego, bastante más. Concluya, señora Teresa. Ha habido iniciativas más claras. Cataluña ofrece 4.500 plazas. Valencia intenta fletar un barco para traer 1.000 personas refugiadas. Barcelona ha ido directamente a Bruselas a decir que se ofrecen como ciudad refugio al margen de las decisiones irresponsables del Gobierno de la Nación. El Gobierno balear ha anunciado 42, nosotros acabamos de anunciar 25. Nosotros le hacemos dos propuestas muy concretas. La primera es que ante el tratado con Turquía hagamos algo, y ese algo pudiera ser, junto con el resto de comunidades autónomas que forman parte del Pacto Humanitario de la Cooperación Autonómica por las Personas Refugiadas Sirias, solicitemos conjuntamente a la Comisión Europea la presencia de observadores internacionales en suelo turco, porque muchos sospechamos que un país que directamente expulsa a sus propios refugiados y asilados, entre ellos la mayoría población kurda, difícilmente podrá acoger a otros. Queremos allí a observadores, y esa es una primera propuesta concreta. Ya, señora Rodríguez Rubio. Y la segunda guarda relación con esto último que ha comentado. Nosotros pensamos que ya tenemos ejercitado el músculo del acogimiento temporal de niños y de niñas, especialmente de los niños que son menores no acompañados, y los hay, y muchos en los campamentos en Grecia, los hay, y muchos en la frontera, y son además efectivamente la población más vulnerable, susceptibles de recibir acoso, abusos de cualquier tipo. Ayer mismo hubo una enorme trifulca en uno de esos campamentos como consecuencia del maltrato de uno de estos niños no acompañados. Señora Rodríguez Rubio, concluya ya. Ofrecemos ese acogimiento temporal coordinadamente con otras organizaciones que llevan haciéndolo años, con poblaciones procedentes de otros países, como usted ha mencionado, y en lo concreto empezamos a trabajar desde hoy. Las lágrimas por Aylán llegaron tarde en su momento, pero quizá el impulso Señora Rodríguez Rubio, le ruego que concluya ya. Vale. Una frase, ya. Una, cortita. En aquel momento llegaron tarde, pero es verdad que ahora quizá puedan volver a darnos un vuelco al corazón para volver a actuar, para levantarnos, para tener iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señora Rodríguez Rubio.